Hola, soy Rocío Buda, Marketing Owner de Conexia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexia Talks, donde hablamos de transformación digital. Hoy vamos a meternos en un tema muy importante como es la historia clínica electrónica en salud ocupacional. Nos acompaña Javier Castro, Healthcare Consultant de Conexia. Un gusto, Ro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, cuando se escucha historia clínica electrónica, muchas veces nos imaginamos que se centra en hospitales principalmente, o clínicas o prestadores de salud en este caso. Pero el desafío es gestionar esa información de la salud para que no solo pertenezca a las instituciones asistenciales. Cuando uno escucha historia clínica, muchas veces queda centrado en hospitales, clínicas o prestadores. ¿Qué está pasando hoy con esta gestión? No, lo que hoy sucede es que la historia clínica en sí no tiene la misma prioridad que en la parte laboral como la suele tener en instituciones, como decís, como hospitales, clínicas y salud. Y es muy común todavía en estos tiempos ver que diferentes empresas, diferentes industrias suelen tener algún tipo de sector donde se maneja toda la parte de salud ocupacional, pero toda esta información esté en papeles, en Excel, en Word, y eso genera totalmente una fragmentación de la información de todo lo que es la parte de salud ocupacional de cada trabajador, ¿no? Y incluso toda esa fragmentación en todas estas fuentes de información puede generar un montón de impactos en otros procesos vinculados, como por ejemplo en ciertas autorizaciones médicas, donde uno por ahí requiere cierta trazabilidad y cierta dispensación de la información pertinente a ciertas acciones. O sea, incluso toda esta fragmentación de que te hablo, lo que puede llegar a ocasionar es otros procesos que están vinculados, por ejemplo, la parte de autorizaciones, donde uno necesita tener disponibilidad de la información, necesita tener una consistencia de los datos, y muchas veces eso hace que dificulte la toma de decisiones y sean mucho más ágiles, y tener disponibilidad de la información y que sea trazable, ¿no? Recién me hablabas de fragmentación de la información y cómo, aún con estos avances de la digitalización, muchas organizaciones siguen sin poder resolver estos problemas. Desde tu experiencia, ¿cuál suele ser esta principal falla? Bien, yo creo que muchas veces cada área de alguna de las organizaciones ve sobre sus procesos, y eso muchas veces lo que genera es una dificultad en la integración de la información. Y un ejemplo común es que un área de una organización implementa un sistema para cargar todo el ausentismo, pero otra área se encarga de la parte de salud ocupacional, otra área se encarga de la parte de las aptitudes médicas, otra área se encarga de las ciertas restricciones laborales por X motivo. Entonces, cuando hay una herramienta nueva, se implementa de manera correcta, pero aún la información sigue estando dispersa. Entonces, lo que considero que es la mayor problemática es que cada uno es su área, pero lo ideal sería empezar a ver todo el patient journey, como se dice, del trabajador, y tener una visión un poco más integral, más sistémica de la salud ocupacional del trabajador, ¿no? Cuando esta historia clínica deja de ser un registro aislado y pasa obviamente a formar parte de un ecosistema integrado, ¿qué es lo que cambia para una aseguradora o para el empleador? Bien, y ahí podemos ver claros ejemplos en la evidencia. Hay papers que estudian cuando se implementa una historia electrónica en salud ocupacional, donde por ejemplo hablaban que con la implementación de una historia clínica se vio referenciado que ciertas patologías respiratorias eran las causantes de ausentismo laboral, y luego de un plan de vacunación ese ausentismo disminuyó. Entonces, con este pequeño ejemplo concreto de la bibliografía, esas intervenciones priorizaron, determinaron qué áreas tenían que priorizar, se trabajaron con otras áreas como seguridad e higiene, y eso fue contra un plan de acción totalmente concreto. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo una aseguradora o como una empleadora puede utilizar la historia clínica electrónica a su favor. Otro también es que la información antes de esa implementación de la historia está totalmente dispersa, y a veces tenés una visión pero totalmente resumida de cada episodio de atención, y eso no favorece luego a la trazabilidad desde el ingreso en este caso no paciente sino del trabajador hasta el egreso del mismo, ¿no? Hay un punto que aparece muchas veces en estas conversaciones que es el respaldo médico legal. ¿Qué opinas de este aspecto? ¿Cómo impacta la historia clínica? Bien, yo creo que impacta primero en lo que es la trazabilidad, ¿sí?
O sea, no solo que la información exista, sino que quede un punto bien claro de quién registró, o sea, qué personal de salud, ya sea médico, ya sea enfermero, ya sea un kinesiólogo, en qué contexto lo realizó. Entonces, en lo médico legal eso es clave porque permite reconstruir ese episodio de atención, ¿no? Y darle un contexto a lo demás. Segundo, la consistencia documental, ¿sí? Porque cuando la historia clínica está integrada, disminuyen las contradicciones entre diferentes registros de diferentes profesionales de la salud. Tercero, la disponibilidad de la información, ¿sí? Tenemos una historia clínica que está al alcance. Y también, cuarto, la privacidad y la seguridad de esa información, ¿sí? Uno supone cuando uno implementa una historia clínica electrónica, la seguridad, la privacidad de la información, perdón, es totalmente pertinente hoy por hoy, ¿no? Bueno, y en paralelo tengo que preguntarte, empieza a aparecer, obviamente siempre con mucha fuerza, la inteligencia artificial. ¿Dónde ves vos una aplicación concreta de inteligencia artificial que haga la diferencia en estos casos? Bueno, considero que las acciones concretas de la inteligencia artificial apliquen dentro de la historia clínica. Me parece que la parte administrativa ayuda un montón y aporta un montón. ¿Por qué? Porque puede resumir un montón de episodios de atención. Tengamos un ejemplo donde un trabajador que durante 10 años estuvo en una empresa y hay múltiples registros, múltiples episodios de atención en múltiples lugares. Entonces, la inteligencia artificial generativa puede resumir esos episodios y darle un resumen a un auditor, a un profesional de salud que requiera saber en ese momento toda esa información. También en las evoluciones clínicas se realiza o se utiliza mucho lo que es texto libre. Entonces, para tener un contexto mayor, la inteligencia artificial generativa puede brindar una comprensión mucho mejor al usuario que lo utilice, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, y ahora no todas las organizaciones logran avanzar en un mismo nivel, digamos, aplicando esto. ¿Qué tienen en común las organizaciones que lo aplican de forma efectiva? Considero que las organizaciones que lo aplican de manera efectiva y logran su cometido es porque no es solamente la tecnología por sí, sino es que la cultura de la organización y la visión de cualquier de los objetivos y propósitos que tenga cada organización, cuando estos se complementan, pueden llegar a lograr esta implementación o esta transformación cultural, ¿no? Bueno, justamente la Fundación Internacional AOR lo que dice es que no solamente hay que implementar tecnología, sino que también propone una cultura de lo que se llama 5Z, que lo que es habla de 0 accidentes, 0 enfermedades, 0 residuos, 0 desigualdad y 0 desconocimiento. O sea, no es una idea un poco conceptual, sino que el modelo plantea que una organización madura no se evalúa por la tecnología que implementa, sino cómo gestiona todos estos datos, ¿no? La seguridad, la salud, la sostenibilidad financiera, la diversidad y el conocimiento de manera más articulada. Buenísimo. Muchas gracias, Javi, por el espacio y por acompañarnos en esta conversación. Y gracias a todos los que nos acompañan en los episodios de Connexia Talks. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a visitar nuestro sitio web y obviamente a ver todos nuestros episodios.